ofender a ningún sector, a un obrero que de repente viene o no viene, que viene a un administrativo y está chateando, ya va, que tu documento está en proceso, cuando vivimos en un mundo automatizado donde existe el internet y ni siquiera tenemos un proceso de inscripción decente. O sea, hay una cuestión y es algo preocupante que dentro de lo que cabe, por lo cual quiero hacer la reflexión y acerca de los puntos de que independientemente de nuestra diferencia tenemos que tratar de llegar a un punto común que mira, a mí me gustaría tener mi casa limpia, peleemos por el espacio de la casa, pero una casa que, ¿por qué pelear? No, una casa que se está cayendo a pedazos y que está totalmente destruida, y entonces cuando vayamos a pelear por pedazos la torta lo que queda es nada. O sea, vamos a construir una universidad modelo para debatir el espacio en el cual vayamos. Ahora, ¿qué es lo que Edwin tiene que aclarar? Esta Federación de Centros Estudiantes va a formar desde ahí, desde el seno de esas autoridades, son las que van a formar la base para el centro de estudiantes, porque tiene que haber un representante estudiantil central. La cuestión está en que dividimos las funciones de cada quien, y cada quien va a colaborar poniendo su granito de arena para ayudar a resolver la problemática de la universidad. Y sobre todo, lo más importante, esta persona que va a ser el presidente del centro estudiante, ¿verdad?, tiene que dejarse regir dentro de por el voto de la mayoría y no resolver improvisadamente una situación que afecta a todo un colectivo. Yo voy a dejarlo aquí para no tener más. Ok, gracias Luis. Pero eso lo que comenta Luis es una de millones de problemáticas que ya sabemos, que algunas han sido medio solucionadas y pocas han sido resueltas. Ahora, pero teniendo en cuenta este punto, el primero, que de verdad yo creo que debemos buscar la manera de organizarnos, no importa el nombre, pero secretaría por departamento, de manera de que sea supuestamente más fluido. Una posible denuncia de irregularidad o problemática de cualquier tipo. Yo tengo problemas con profesores en Chanayá y aquí, y no me han resuelto nada. Pero problemas no es porque yo falta el respeto en el aspecto de que, claro, hay muchas maneras de faltar respeto, claro que sí, pero a lo que quiero llegar, yo reclamé en una situación la calidad en unas clases. No tengo derecho a reclamar calidad en clases, pero sí tienen derecho a sancionarme. Claro, no lo lograron porque ellos se dieron cuenta que yo estaba reclamando lo que se llama bullying. ¿Cómo es posible que haya un profesor de cualquier carrera, de cualquier área, de que dicte una materia, indiferentemente de su título, que se le respeta porque lo tuvo con mucho esfuerzo, pero lamentablemente no sabe explicar una de otras problemáticas? Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que organizarnos de esa secretaría. Más adelante lo voy a indicar. Esa secretaría o centro de estudiantes o como lo quieran llamar por departamento, debe tener un presidente, debe tener un vicepresidente, debe tener un tesorero, debe tener un secretario y también subsecretario y otras nuevas secretarías. Por ejemplo, en el área energética, en el área del básico, porque no puede pretender que abarque toda la universidad. Eso es lo que quiero llegar. Adelante, Raúl. Ya va, antes que hable. Pero si vas a hablar así, agradezco que hables por el micrófono. Ya va, antes que hable Raúl. Ok, adelante, pégate un poquito más al micrófono. Lo que yo digo, ¿qué es lo que tú expones de los problemas aquí en la universidad? Explico. ¿Cuáles son tus sugerencias? Porque tú estás aquí, habla. Oye, no veo, estás dando la charla. Dices para formar la secretaría de cada departamento. O sea, el centro estudiante, el centro estudiante como tú lo llamas por departamento. Pero, ¿cuál es la solución que tú das hacia nosotros? Pues nosotros estamos abriendo aquí un debate, ¿no? Pégate un poquito más en el cielo, no te escucho. Ay, no me escucho. De verdad. Bueno, eso, que cuál es lo que qué es lo que tú estás planteando. Pues estás planteando hacerlo del centro de estudiantes. Pero, ¿cuáles son tus soluciones? Pues nosotros aquí podemos dar cada uno una solución. Ok, pero es que te vuelvo a decir, yo no tengo una solución, yo tengo una iniciativa que necesito Pero escuchar. por eso, ¿cuáles son las posibles? Bueno, en la primera Bueno, pero entonces. en la primera pauta te estoy indicando. Porque te van a hacer las dos.
Estoy planteando, se tienen que ir, no sé. estoy planteando la creación de un centro de estudiantes. De repente Raúl me dice, no, me voy a llamar secretaría. De repente Kevin, no, me voy a llamar consejo. Pero es que sea lo que sea, secretaría, centro de estudiantes, grupo político, como tú lo quieras llamar. Si llegamos a la cosa, se abre uno. Claro, pero en el Pero que ¿qué es lo hay... que va a hacer ese grupo? Vale, tenemos que ver varias pautas que están relacionadas para poder nosotros crear una disposición legal. Tú no puedes pretender crear una ley si no hay unas instituciones y unas pautas de manera que nos permitan desglosar. Dale, vamos a ver. Gracias, Nelson. Primero celebro la iniciativa del compañero Edwin, que era la participación en la universidad y los grupos que hacemos vida, por así decirlo, a nivel político y social dentro del mismo. Pienso que totalmente de acuerdo con la postura del compañero Clemo en el sentido tal de que nosotros llegamos aquí a la universidad con un propósito. Creo que ninguno de los que estamos aquí presentes llegamos con la etiqueta de movimiento estudiantil, partido político u otro, a venir a ejercer una función desde el principio de nuestros días dentro de la universidad. Entramos con un propósito de estudiantes y de obtener un título. Y de obtener un título a base de nuestro conocimiento y aprendizaje. ¿Qué pasa? Que la universidad ha venido teniendo problemas desde mucho más tiempo de que nosotros entramos, ¿entiendes? Y eso ha sido una gran deuda detrás de otra de cada uno, aunado al incremento de lo que ya estaba. Entonces, cómo solucionar un problema y ve que nace otro alrededor de ese mismo, ¿entiendes? Entonces, a veces sentimos que no estamos llegando a nada, ¿entiendes? Y otra de las cosas es que muchos de nuestros compañeros, como dijo Luis, dejaron de pensar y dejaron de creer en que la universidad podía cambiar, empezando por ellos mismos. O sea, partieron del hecho de que la universidad cambia o puede tener un rostro distinto a base de lo que puedan hacer los demás. Considero que esto es un gran error, tanto para la universidad como para nuestras vidas. Si queremos hacer algo constructivo o algo de un propósito que lleve a la universidad a un buen término, tenemos que ser partícipes todos desde nuestro punto de vista, de nuestras acciones o hasta lo que dejemos hacer, traerá consecuencias alrededor de ello. ¿Cuál es en sí el propósito, la creación de una federación, un centro de estudiantes unificado o comisión por departamento? Oye, estaría de acuerdo siempre y cuando el debate del reglamento sea algo amplio y nos lleve a construir un reglamento que quede con el tiempo, ¿entiendes? Y con ello, o sea, delegar las funciones que, por así decirlo, pueda ejercer una persona en la actualidad o dos, delegarlo en otras tantas y que se den cuenta de la dinámica política social que lleva a resolver un solo problema, ¿entiendes? Entonces, creo que así se dará, dándose cuenta de que no es fácil resolver un problema y que de manera unificada y trabajando todos juntos, es que podemos resolver un problema, es que nos daremos cuenta de que un centro de estudiantes va a funcionar o una federación de centros, por así decirlo. Otro tema, no, desde un principio de que iniciamos esta lucha política, por así decirlo, la construcción del movimiento 100%, nos fuimos a las raíces de la universidad, qué queríamos con la construcción del movimiento y hacia dónde queríamos que la universidad avanzara. Y bueno, en relación a ello pudimos determinar que la universidad está indefinida en todos sus aspectos, a nivel académico, por así decirlo, en los pensos, a nivel de infraestructura y bueno, en todas tantas cosas. La universidad no ha terminado de definir qué va a hacer con sus espacios, si va a terminar modificando el reglamento de los pensos o qué va a hacer con otras tantas cosas como los concursos de oposición, cuántos profesores van a ingresar, si va a tener la disponibilidad o va a tener la voluntad política, también así decirlo, de ampliar en su condición de Universidad Nacional Experimental la creación de nuevas carreras y qué va a hacer con tantas cosas, ¿entiendes? Entonces, dejar en manos de autoridades y dejar en manos de pocos el destino de esto no es sano, pero no es conveniente. Y más cuando nos acostumbramos a que otros nos representaran, ¿entiendes? O a así decirlo un poco. Y bueno, considero que estamos expuestos a
la creación y participación en el reglamento de una federación de centros de estudiantes nuevo, siempre y cuando se maneje y se respeten las pautas de toda la ley, permita la participación de muchas más personas de las que estamos aquí, y todo esto tenga un propósito favorable y no se quede nada más una palabra o un video que vaya a salir en una red social. Y por así decirlo, la idea de nosotros, de una universidad, no es aquí. O sea, nosotros consideramos que la universidad debería estar en otro espacio físico, algo más hacia, por así decirlo, hacia lo céntrico, dadas situaciones climáticas que aquí evidencia este territorio, que cada vez que llueve o pasa algo es muy difícil acceso o salida, ¿por entiendes? Y bueno, considero que se ha dado la lucha por estos espacios. Sin embargo, fue algo que se pensó en su momento, más no fue consecutivo el término del proyecto, ¿entiendes? Se dijo, bueno, vamos a agarrar esto y vamos a tratar de reformarlo, y de verdad que no se cumplieron con las expectativas de las personas que hicieron la toma de estos espacios para el año 91, 92, si no más recuerdo, ¿entiendes? Y que bueno, a pesar de que muchos le hemos agarrado cariño a estos espacios, no son aptos de verdad para impartir la educación universitaria, no estamos muy claros, y creemos que esta universidad es otra infraestructura más adecuada a la educación para todos, y bueno, sin dejar de nombrar todas las cosas que de verdad hacen falta, como el incremento de la ruta de transporte, la mejora del servicio del comedor, de infraestructura, todas esas cosas son muy necesarias. Pero volviendo al punto, o sea, poco, indistintamente los compañeros a nosotros, no es muy fácil, o sea, tratar de cambiar la universidad en 1 o 2 días, sabiendo el gran compromiso que representa, y más cuando una población de más de 3.000 estudiantes y la apatía reina en tal sentido. Nuestra opinión. Gracias, Rob. Bueno, respondiendo, que me faltó aclarar de algo, Nelson. Claro, tú acepto tu sugerencia, recomendación, crítica, pero el detalle está de que estas enumeraciones que tú estás viendo son una de las iniciativas, no es que así es, no, sino de que yo les muestro a ellos. Lamentablemente no hubo la asistencia que se esperaba, pero bueno, lo importante es la iniciativa. Pero yo no puedo llegar aquí sin nada. Yo no puedo llegar aquí, bueno, que es una normativa, y empezó a tartamudear algo que no siquiera lo muestro, por lo menos para que ellos, ok, ya sé creo que es lo que él quiere que entendamos. Bueno, no, la federación, sí, podemos organizarnos por departamento, pero hay que organización, por eso que te estoy diciendo, sin criticar, Kevin, pero no podemos pararnos en cualquier lugar con un micrófono, tenemos que llevar algo organizado. No es cuestión de formalismo, sino organización, a eso me refiero. Adelante, con respecto a la federación. Ok, fíjate, varias cosas, ¿no? Nosotros tenemos que tener cierta claridad con respecto al asunto del centro de estudiantes. No es igual hablar del centro de estudiantes que hablar de cogobierno, ¿sí? Hay muchos problemas, tú has hecho mención, Clemos, aquí en una cantidad de asuntos puntuales, ¿verdad? Con respecto a los nuevos ingresos, con respecto a la situación de profesores y una cantidad de aspectos que tenemos que aclarar, que el centro de estudiantes tiene una intencionalidad. Ya existen los cargos de cogobierno y allí no está involucrado el centro de estudiantes, ¿sí? Los aspectos académicos, existe una representación estudiantil académica, ¿sí? ante el consejo académico. Con respecto a cada uno de los departamentos, sistema, mecánica, industrial, básico, formación general, cada uno tiene una representación estudiantil. Tenemos representación estudiantil ante el consejo directivo y ante el consejo universitario, ¿sí? Y ellos son los que están, no vamos a llamar que facultados, pero están en el cargo de representación para atender cada uno de esos aspectos, ¿sí? Por eso quiero aclarar, cuando tú hablas del centro, o cuando hablamos, porque tenemos que tratar de conceptualizar lo que es el centro de estudiantes, nos abocamos básicamente a lo que es una dirigencia sindical estudiantil, que estaría, exacto, algo más gremial, cuyo principal interés es abocarse básicamente a las providencias estudiantiles, ¿ya?
¿Qué ha pasado en histórico? Y eso mucho tiene que ver con el reglamento electoral original del centro de estudiantes. Hablaba del método de Host, ¿sí? Para que no tengan conocimiento, el método de Host estipulaba que dependiendo de cómo sean los escrutinios finales, el grupo que quedara en el primer lugar en el proceso electoral tenía el presidente del centro de estudiantes, el que quedaba de segundo tenía el secretario general, el que quedaba de tercero tenía el cargo siguiente, que era el secretario de finanzas. Por supuesto, conforman un centro de estudiantes que tiene desde sus inicios toda la diferencia y que no va a trabajar en conjunto porque está conformado por toda una diversidad que no va a trabajar en conjunto porque no tiene la intención de trabajar en conjunto, obviamente no van a tener los resultados, ¿sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te puedo decir aquí el concreto? Por medio del centro de estudiantes o de la presidencia del centro de estudiantes con articulación de movimientos estudiantiles, y ahí es donde te cito el caso de Manuel Dum con el grupo estudiantil Movimiento José Félix Rivas, que se consiguió los autobuses, de igual manera lo hizo el SEGMA también, cuando Richard Ibarra Rulito activaba como presidente del centro de estudiantes antes de egresar, ¿verdad? Es decir, él como presidente del centro de estudiantes en apoyo del gremio del grupo estudiantil se hacía la gestión ante las instituciones del ministerio y se conseguían las unidades de transporte, se conseguían los desayunos en el comedor, ¿verdad? Y una cantidad de logros o reivindicaciones estudiantiles que obedecían principalmente ¿a qué? A una lucha gremial, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que aclarar. Cuando hablamos, y comparto con Nessie, pues, porque la idea era que tú presentaras ahorita cuál es tu propuesta del centro de estudiantes y así cada quien presentara la suya, ¿ves? Entonces, cuando hablamos de centro de estudiantes, oye, se tiene que elaborar unos estatutos, en mi opinión. Eso es lo que quiero que comprendan. Ahí es donde vamos. Entonces vamos a abrir el debate como es. Se tiene que elaborar unos estatutos, ¿sí? Indistintamente sea el presidente, sea cual sea, de los miembros, tiene que haber una línea común, ¿sí? Ya no es algo que yo voy a actuar a nombre de y voy a hacer lo que me dé la gana, no, me tengo que regir por unos estatutos propios del centro de estudiantes. Un reglamento, el reglamento lo establece la comisión electoral del centro de estudiantes, el reglamento no lo va a establecer el centro de estudiantes, ¿lo ven? Entonces, antes de que haya un centro de estudiantes, se tiene que hablar de una comisión electoral del centro de estudiantes. ¿Quién va a elaborar el reglamento electoral de ese centro de estudiantes? Y de allí, mi primera iniciativa es que se derogue el método de Host. ¿Ven? Sencillamente, cada quien va a postular uninominalmente al cargo al que quiere. ¿Ya? Cuando hablas de otro detalle aquí constructivo, ciertamente estamos reunidos aquí básicamente representantes de movimientos estudiantiles, ¿sí? Y sectores estudiantiles involucrados, interesados en dar desarrollo a las políticas internas del estudiantado. Pero en pro de todo esto, ¿verdad? Tenemos que ver que todo lo que nosotros discutamos aquí se convierta en un desastre, como tú haces mención, en un relajo. Igual tiene que salir a una asamblea de estudiantes con X número de representatividad y lo que sea que aquí se dé el día de hoy, proponerlo. Porque la intención de esta reunión, desde como yo lo veía, era que cada quien presentara una propuesta, unificar propuestas y de allí empezar a generar el debate en espacio general. Porque solamente en asamblea de estudiantes que podríamos empezar a dar cuerpo a las ideas. Porque no podemos hacer nada a espaldas de... Ya estamos en asamblea. Kelvin, disculpa que te interrumpa. Es ahí donde hace rato yo estaba esperando tu oportunidad, en donde nos sentábamos aquí, discutíamos, debatíamos qué íbamos a hacer. Y ahí no hay ningún problema. Se va salón por salón con un documento por escrito, se toma 2 o 5 minutos de una clase de un profesor X que te ha puesto a mostrarle la iniciativa y el objetivo y el fin de esto, no te va a poner objeción. Y si hay alguno, se esperará que se termine en clase, porque es la única manera. Cuando tú vas a algo general, y disculpa que me tome medio minuto de tu punto,
mucha gente no le va a llegar. No, entendió. No le va a llegar. No se escucha. Ah, ok. Cuando tú hagas algo general, a la gente en sí no le va a llegar el mensaje de igual manera, porque la gente tiende a, cuando están en lugares abiertos, no voy para el comedor de asamblea, yo paso por ahí más tarde y me voy por otro lado. No, ahí está la vaina, pararon la comida, me voy. Pero en el salón de clase no se puede ir. En el salón de clase tienes que esperar porque hay un profesor que lo está evaluando, que le va a dar clase, que le está tomando asistencia. Entonces cuando tú vas y captas la atención de un alumno que está sentado ya preparado para aprender, a recibir, porque cuando una persona ya va a ver clase en un salón, ya está dispuesta a sentarse a escuchar, tú agarras, ya no fue la relax y te dices, mira, esto es lo que hay, esta es la propuesta que se tiene, algo tenemos que hacer, porque si seguimos por donde vamos, no vamos a ir por un voladero. ¿Me explico? Ahí es ahí donde va. Ahora, ¿qué necesita él? O qué es lo que estamos haciendo aquí, me imagino. Debatir, bueno, si estamos de acuerdo los diferentes contextos de las diferentes personas que estamos aquí en que se puede aprobar la idea, sí. Que hay que ponerle cierto no asterisco, che. Pero, entonces, si ya tenemos esta idea, de esa manera, establecemos unas normas y no vamos a hacer por ser un platemos a todo el mundo, pues. Y listo, eso es todo lo que hay que hacer. Sí está bien lo que propones, pero a esos detalles. Te explico. Lo que tú planteas ahorita, si hay en un salón, vamos a citar, en un salón sale alguna idea, alguna propuesta, alguna incongruencia, o sea, alguien da una opinión con respecto a lo que tú estás debatiendo. Pero si tú pasas salón por salón, no todos van a escuchar todas las opiniones. ¿Lo ven? ¿Qué te plantearía yo? Por ahí se pudiera presentar. Oye, agarramos un espacio para todo el mundo. En un momento determinado, sale todo el mundo de los salones. Buscamos un espacio común y todo el mundo nos abocamos a discutir. ¿Por qué? Porque fíjate cuánto tiempo nos estamos llevando nosotros en apenas cada uno presentar una propuesta. Tú no lo vas a quitar ese espacio tan representativo de tiempo a un profesor de clase que te cede apenas 5 minutos para que tú des una información, no para que generes un debate en clase. Pero que puedes convocar un debate después. Exacto, ahí es donde vamos. Entonces nosotros podemos llegar salón por salón, bueno, hay una intención de, ¿verdad? Una propuesta de, entonces vamos a debatirla tal día en tal hora, y si no hay quórum, por así llamarlo, nos sacamos a la gente de los salones y vamos a ir. O sea, te doy yo un tip, no tiene que ser así, pero es así más la forma. Tiene que ser un espacio común para todos y para la masa. Ahora, continuando con lo que te intentaba plantear, vamos a hablar específicamente del centro de estudiantes. Ya sabemos que se tiene que elaborar, o primero, una comisión electoral, que es la que va a elaborar el reglamento, va a elaborar el reglamento basándose en lo que ya existe, se consiga o no. El método de host y el reglamento electoral del centro de estudiantes existe. ¿Dónde está? Hay que conseguirlo. Sí, es verdad. Eso existe, hay que conseguirlo y mejorarlo, porque yo soy el primero que te diría, hay que derogar el método de host. O sea, no es que yo me postulo al centro de estudiantes y al presidente, y como ganó la otra plancha, entonces yo agarro la secretaría, o como quedé de quinto lugar, entonces agarro la secretaría de cultura y deporte. El hecho de que va a haber un arroz con mango que nunca se va a poner de acuerdo y nunca va a poder obtener el resultado, porque no se planificó en un principio que la estructura iba a estar conformada dentro de cada movimiento estudiantil de esa manera, ¿ya? Y lo que te hacía mención hace rato, cuando el presidente del centro de estudiantes generalmente trabaja con el grupo estudiantil al que pertenece y utiliza la figura del presidente del centro de estudiantes para hacer gestión, ¿ya? Con respecto a la propuesta, nosotros tenemos que pensar no en tres, en sistema, en industrial y mecánica, sino en 4, unificando mi propuesta, ¿no? O sea, es lo que he alcanzado a compartir con algunos. A formación general y ciencias básicas, ¿sí? Entonces ya hablaríamos de 4, de ese es el nombre que se le quiera dar. Porque tiene que ser impar para tomar decisiones. Allá vamos. Llámese centro de estudiantes, llámese el Consejo Popular Estudiantil, llámese como se le quiera llamar, ¿verdad? Cada uno, ¿no? Y de allí, de cada uno de ellos,
va a derivar el centro de estudiantes que rija a esos 4. Yo no estoy hablando de que hay un centro de estudiantes aparte que va a regir sobre las decisiones de estos 4 centros de estudiantes, unificando toda o abarcando todo el gremio estudiantil, ¿verdad? Sino que si hay un representante, ponte tú, del centro de estudiantes de sistema o del Consejo Popular Estudiantil de Sistema, ¿verdad? Va a salir uno que se va a postular a un cargo, ¿sí? Y solo uno de ellos va a conformar el centro de estudiantes o va a ser parte de ese centro de estudiantes que rija a los demás. De igual manera, mecánica tendría un representante, o sea, del centro de estudiantes de mecánica o del Consejo Popular Estudiantil de Mecánica en el centro de estudiantes que rija a esos 4. Ok. Disculpa por interrumpirte, pero hay algo que para avanzar un momento también, porque nos quedamos en el punto 1 de su opinión, de su crítica y sugerencia para esa posible creación de federación, pero que esa federación, como se llame, por debajo hay una organización que es lo que queremos. Pero ahí hay algo que quería, para continuar el debate. El segundo punto indica que crear un plan de trabajo. Yo cuando hubo ese problema de la basura, otros decían que no era de la basura, otros decían que eran los baños. Ok, hubo un problema en el laboral y cerró aquí arriba y allá abajo. Pero lo que quiero llegar es que aquí estoy indicando, estoy proponiendo, yo no estoy diciendo que así tiene que ser, sino estoy proponiendo crear un plan de trabajo también, pero de verdad, entre nosotros, por lo menos reunirnos una vez a la semana, porque tengan en cuenta diversas situaciones. Crear un plan de trabajo para recopilar las sugerencias, las recomendaciones y reclamos para entender que es una federación, un centro de estudiantes, porque de repente nosotros tenemos una idea o estamos claros, vamos a decirlo así, pero hay otras que no, que es la gran mayoría. Entre paréntesis, cualquier iniciativa o proyecto debe consultarse y debatirse con la comunidad estudiantil. ¿Cómo se compone? ¿Qué perfil debe tener los integrantes y líderes? Objetivos principales y secundarios. Visión, cómo actuar en diversas situaciones, claro, entre otros. Y ahí estoy indicando que un centro de estudiantes, claro, no es un partido político, pero sabemos que la posición política siempre va a estar, pero que de verdad funcione, que es lo que quiere la gente. Ya que la mayoría de las estudiantes desean respuestas claras sobre el problema que les afecta. Siguiente punto. No podemos olvidar que siempre habrá un grupo, siempre va a existir, un grupo pendiente de desarrollar el objetivo que se quiere, siempre va a existir. Pero el detalle está de que con hechos la gente va a ir descartando. Se debe crear una cartelera y si existe no ha pegado nada. Medio de difusión de información para el estudiantado, páginas de internet o blog, entre otras. Y si existe, no hay nada en sí. Bien, igual que la página de la universidad. Por secretaría, preferiblemente. O sea, eso es lo que yo creo que debería llamarse secretaría. Se existe la página lunespecta.com. Bueno, pero el detalle es que debemos. Yo creo que 100% también tiene su página. También tiene una página, ¿no? Ya no, la tenía. Ya no. Y la gente de José Félix y Josema, después nos comentan, pero ahorita aclararían ustedes ese punto. Por consiguiente, debe organizarse un recibimiento a los alumnos nuevos de parte de dichos centros, como lo quieran llamar, cada secretaría. Cada secretaría por carrera debe encargarse de recibir dividirse los grupos. Pero no es que yo voy a decir una información, tú vas a decir otra, no, tiene que ser un solo objetivo. Mira, esto tenemos que cuidar, esta es nuestra universidad, ya va, culmino aquí, qué es un centro de estudiantes, cómo funciona y demás detalles, porque muchos no tienen ni idea, porque les puedo aclarar que con lo que llevo hasta el momento de la encuesta, nadie tiene ni idea. Pero que si no se saben los reglamentos. Por eso, por ahí. tampoco se sabe el reglamento disciplinario del alumno. Tú le preguntas a la mayoría de que se trata y no sabe. Ok, ya un segundo, discúlpame. Vamos a culminar aquí estos puntos para que continúe aquí. O sea, en el momento cuando tú hablas con los estudiantes, no puedes decirle, cuando tú hablas con los estudiantes, no le puedes decir de que, no, que nosotros somos estudiantes y ya. Se debe crear un sentimiento hacia la constitución, hacia la institución, del ingreso a la misma. ¿Ok? Donde puede dirigirse para situación cualquiera o acceso a la información. Entonces, lo que quiero decir es que aquí yo tengo, no me doy chance de verdad representarlo en digital para que lo visualice.
pero se puede acomodar. El estatus más alto puede ser la federación. Estaba planteando que por debajo de federación existiera una contraloría de secretaría. Debajo de esa contraloría, sería la Secretaría de Mecánica, la Secretaría de Sintero, la Secretaría Industrial, y después evaluamos la de formación básica y la de formación general. Pero cada secretaría debe estar compuesta por un presidente, por un vicepresidente, por un tesorero, por un secretario general de esa secretaría y otras secretarías que alternen, por ejemplo, actividades y eventos, el área energética, dependiendo del área, reivindicaciones, y también que cada uno tenga suplente. Entonces, todo lo que yo tengo puede ser complementado con su idea. Bien. Has hecho mención de una cantidad de aspectos que son propios, ¿verdad? Pero si yo soy presidente del centro de estudiantes, yo no te puedo decir a ti o a toda la masa estudiantil si tengo o no tengo una intención a favor o en contra de, ¿verdad? Porque aquí tenemos dirigentes estudiantiles, caso Canache, que votó a favor de un reglamento disciplinario estudiantil, que lo que hace es perjudicar a todo el gremio estudiantil desde todo punto de vista. ¿Ven? Entonces, por eso yo te hablaba en su principio de estatutos. Todo lo que tú estás planteando se puede presentar como estatuto del centro de estudiantes. Nadie puede traicionar. Lo primero es que no podemos traicionar los intereses del gremio estudiantil. Eso puede ser un estatuto. ¿Ven? Y cómo yo lo redacte y cómo se presente en los estatutos del centro de estudiantes va a dar respuesta no solamente a esto que te estoy diciendo, sino a lo que tú mismo has propuesto ahorita. Entonces, no va a ser que haya un reglamento del centro de estudiantes, no. Tiene que haber estatutos, principios, moral. Entonces, eso se estipula, se plantea, se redactan, y estos son los estatutos del centro de estudiantes, y cualquiera que traicione, miembro de este centro de estudiantes, Federación de Centros de Estudiantes o Consejo Popular Estudiantil, cualquiera que traicione el interés del gremio estudiantil en función de lo que establecen los estatutos, pues será sometido a abandono de cargo o a sanciones, o se estipulará de acuerdo a lo que establezcan los estatutos. ¿Ya? ¿Qué digo yo? Para tratar de concretar, porque nada se está, no sé si se está redactando lo que sea que cada uno esté presentando aquí y demás. Fíjate, cuando yo hablaba de que que haya un centro de estudiantes o un consejo popular estudiantil, ¿verdad? De cada especialidad, y que lo rige, que va a ser el centro de estudiantes o el consejo popular estudiantil en general, ¿verdad? Va a estar conformado por miembros de cada uno de esos centros de estudiantes o consejos populares estudiantiles. ¿Lo ven? Entonces, en el proceso electoral, ya la comisión electoral que elabore el reglamento evaluará la manera para que en un mismo proceso electoral puedan estos aspirantes a conformar el centro de estudiantes general participar en dos procesos dentro del mismo, tanto el del centro de estudiantes de la especialidad que va a estar, como el del general. O se evaluaría si van a ser dos procesos de representación estudiantil, tanto el de la conformación primero de la comisión de cada especialidad, como en un general, ya después del resultado que se tenga de cada uno. Entonces se evaluarán las maneras, ¿ya? Pero aquí lo concretando, aquí, no sé, dándole cuerpo, porque estamos caminando ahí. Yo sé que se van a... Quiero aportar algo nada más que me llama la atención, y que, o sea, yo normalmente no soy muy buen orador ni nada de eso, pero quiero decir lo que pienso. O sea, una cosa, ¿qué diferencia va a hacer lo que se está formando ahorita? Lo que se quiere intentar. O mejor dicho, lo que se va a intentar, o lo que se va a querer formar ahorita, o sea, lo que se intenta formar ahorita, a lo que ya ha fallado anteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, él dio un tema ahorita, habló que decía sobre que anteriormente, o sea, creo que se reunieron y hay un centro de estudiantes, no sé cómo fue, que ha habido principio que las diferencias políticas han causado que la diversidad. O sea, o sea, un aporte, una solución que tú me des, o bueno, si no tienes una solución, o por lo menos una idea, que es la parte que yo digo que es fundamental en esto, de que exista un engranaje entre todas esas diferencias políticas, esas polaridades y esas neutralidades, yo sé, lo que existe. O sea, ¿cómo va a engranarse eso? Para que no exista problemáticas de que tú, o tú, opositor, o tú. O sea, que no se creen problemas internos por esas diferencias, y que a su vez se pueda trabajar en conjunto.
Eso es todo lo que quiero contar de hoy. Si yo lo creo. Pero ya, un segundo, ok, no, pero acércate, no hay problema, acércate. O sea, tiene razón, ok, hay gente que se siente identificada o no con cualquier grupo, como lo queramos llamar, y claro, pero lo que quiero llegar es que hay una cosa, yo opino que de verdad nosotros mismos, los que estemos acá y los que quieran más adelante incorporarse, debemos quedar nosotros mismos las disposiciones legales. No sé qué opinas tú de eso. Como te digo, hay que conformar una comisión electoral regional, comisión electoral de centro de estudiantes, ¿verdad? Y si tú eres parte de esa comisión, entonces tu foco estaría involucrado en lo que va a ser ese reglamento electoral que va a disponer cómo va a ser conformado el centro de estudiantes. ¿Okay? Ahora, la cuestión está en lo siguiente, disculpa que te interrumpa. Ya por cuestión de tiempo, dentro de lo que cabe, hay gente que se va a ir, y evidentemente ya vamos a un cuerpo en el cual vamos a hacer Kim y yo y no tener que estar nada más. O sea, yo pienso que tiene que convocar una reunión. Esto se prolongó mucho, esto se puede discutir por esperar el espacio de cultura. Esto tiene que hacerse en un salón, primero que todo, no, pero que ya lo postre, ya. No, pero es para que se escuche. Ok, déjame para entender. Pero no me respondió al final. Sí, ya respondí. Dentro de lo que cabe, o sea, la iniciativa que estamos tratando de buscar, porque el tiempo no es para nosotros infinito. Ahí responde. Primero porque fíjate, yo por eso hablé en un principio de estatuto, ¿sí? Y esta comisión, mi primera propuesta es que se elimine el método de Hofmann. Lo que se plantea en un principio, que no había concordancia en el centro de estudiantes, precisamente porque la conformaban una cantidad de estudiantes que tenían intereses políticos distintos. Si tú o si cada persona se postula a un cargo de manera uninominal como se hace en el cogobierno, ¿verdad? O sea, aspiraste a ese cargo, no quedaste, ganó otro. Pero por lo regular está conformado por gente de la misma plancha, por lo regular, ¿no? Entonces eso te va a dar garantía de que el trabajo mancomunado de ese centro de estudiantes o de los centros de estudiantes va a ser en conjunto. Uno, lo otro. El hecho de que qué garantía vas a tener de que va a trabajar conforme a lo que es el interés del estudiantado. Para eso hablé en su momento de elaborar estatutos. En esos estatutos se debería estipular lo que no debe ser en el centro de estudiantes. ¿Ves? Caso, por ejemplo, caso Canache, que fue ese reglamento que lanzó disciplinario aprobándolo a favor, igual que otras medidas que se han tomado. Entonces, todo eso se puede estipular en unos estatutos, que la primera prueba de que algún miembro del centro de estudiantes va en contra de lo que establecen los estatutos, ¿verdad? Entonces, se sometería inclusive a poner el cargo de la orden. ¿Lo ven? Entonces, hay una serie de formas que podemos plantearlas, pero sí organizadamente. O sea, crear una especie de estructura. Reestructurar un reglamento. Tanto el reglamento electoral como el reglamento del centro de estudiantes, según los estatutos que deberían tener cualquier organización. Si todos nosotros nos organizamos y nos sentamos en una misma mesa, en función de que vamos a trabajar en conjunto, según la voluntad política de uno o del otro, tenemos que establecer claramente cuáles son las reglas del juego. Y ahí es donde yo te hablo de estatuto. Si tenemos un estatuto que sea lo suficientemente claro, pues allí nadie tiene que ir en contra de lo que se establece allí. ¿Lo ven? Y se supone que debería ser el interés general común del gremio estudiantil. ¿Me dice el nombre? Leonardo, lo que sucede es que no existe, o él dice que él dice que existe, pero agradezco que lo busque, porque yo no lo conseguí. No, busqué en la página principal de la universidad y no está disponible. No, porque ellos tienen el reglamento general de cogobierno. Pero eso existe. Ok, pero exista o no exista, no podemos esperar mucho, porque se necesita ese documento, porque nada consta de que eso sea verdad. Si no lo elaboramos en cero. Por eso yo no puedo esperar que aparezca. Esa es la constitución. Y si se consigue, igual Y si se consigue, tenemos que adaptarlo a la realidad actual. Ok. No sé, bueno, muchas gracias. Ok. Pero bueno, pues mantener informado para ahora cuando vayas a hacer cosas. Mira, me vas a respetar el tiempo. Dentro de lo que cabe, yo opino que
lo que me acaba de decir, una cosa es lo que haga como gobierno, otra cosa es lo que haga el centro de estudiantes, pues yo pienso que independientemente sean cargos de diferentes disposiciones legales, deben ir a su mismo sentido, sea beneficiar al estudiante. Evidentemente, aquí no puede existir la figura de que, bueno, no, es que ya existe la estructura de un alumno que representa sistema, un alumno que representa mecánico, un alumno que representa industrial, y ese alumno tiene que caerse golpe con el departamento, tiene que caerse con jefe de sección por el abuso de... ¿Puedo darte un break con respecto a eso? O sea, una aclaratoria, una aclaratoria de comentario. Cuando hice el comentario, yo creo que así se escucha. Sí. Cuando hice el comentario fue en función de que tú no vas a tener acceso al departamento de mecánica, en los consejos departamentales de mecánica. Porque ellos te van a decir, hay un representante estudiantil ante el consejo del departamento de mecánica. En el consejo directivo, yo, imaginemos, presidente del centro de estudiantes, no puedo tener acceso, salvo que pida un derecho de palabra como lo hace cualquier estudiante. ¿Por qué? Porque ellos te van a decir, no, tú no tienes ni voz ni voto aquí, porque ya aquí existe la figura del representante estudiantil ante el consejo directivo. Entonces, por eso es que yo te hacía mención a todo esto, ¿no? Ya están las figuras creadas y dentro del espacio de cogobierno no le van a dar acceso al centro de estudiantes. ¿Qué hace el centro de estudiantes básicamente? Luchar por las reivindicaciones estudiantiles, providencias estudiantiles. Por supuesto, ¿de qué forma? Haciendo gestión. Ahora te digo lo siguiente, y es ahí donde está la palabra del éxito. ¿Por qué? Porque yo estoy proponiendo que esa persona que esté en el gobierno o esa persona que esté en los diferentes departamentos tenga el respaldo de los centros de estudiantes ahora. Porque para hacer presión, para que, por ejemplo, y vuelvo y lo recalco, en el caso del departamento de sistema, entonces en el peso, un solo alumno no puede pedir una lucha de todo un departamento de 400. Si tiene, bueno, imagínate, 1000 personas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes el respaldo a tus espaldas y recoges una cantidad de firmes, y tienes gente que trata, y tienes gente que hace presión para que se haga una actualización, entonces, por supuesto, a todos se le van a poner aquí porque, hey, la gente del sistema está organizada, eso es tener, es a eso a donde queremos ir y es ahí donde yo quiero que la cosa se ponga buena. Entonces, como te digo, pero la única manera de lograr ese consenso y esa cuestión es que nosotros estemos organizados, como te digo, tengamos una base de información tal que nuestros alumnos estén claros de qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos, y todo el mundo vaya a un objetivo independientemente para dónde vaya su corazón político, pues. ¿Me explico? Entonces ahí es donde le digo, hey, soy una espita primero que cualquier otra cosa. Esta es mi casa, dentro de lo que cabe primero que cualquier otra cosa. Eso es lo que más o menos se busca. Una pregunta nada más. ¿Respaldarías a Canache ahorita? Ahorita no, o sea, ahorita, escúchame, dentro de lo que cabe, escúchame bien. Aquí estamos hablando de esto. Al existir la figura, lo que nosotros tenemos que hacer es colocar lapso de periodo corto para resolver los reglamentos, puntualizar lo que vamos a arreglar, y después de eso, evidentemente, aquí nosotros, después de informar a toda la población estudiantil, hay que hacer unas elecciones o llamar a unas elecciones entre nosotros, independientemente de las autoridades lo reconozcan o no, para saber en sí o hacer un quórum de cuántas personas están involucradas con nuestro liderazgo y cuánto nosotros hemos avanzado en todo esto. Porque la única manera de medir realmente si tenemos apoyo o no es sencillamente en el momento en que se hagan las elecciones. Pero es lo siguiente. Ajá. No, aquí puedo hablar. No se escucha en la grabación. No se escucha muy bien. Oye, desde hace ya más de un año, los compañeros producieron un documento TCJ, ¿entiendes? Donde parcialmente estamos de acuerdo con lo del voto 1 a 1, ¿entiendes? Lo que no entendemos es porque también en el documento se solicitó suspender las elecciones de cogobierno estudiantil, cuando el gremio de cogobierno estudiantil está definido, ya que por estudiantes votamos estudiantes, ¿entiendes? Para el caso de elegir un rector, rectora, vicerrector, director u otro, ese caso es si era un debate, ¿entiendes? Oye, mira, vamos a incluir personal administrativo y vamos a generar una nueva distribución del porcentaje de votación, ¿entiendes? En relación a las nuevas realidades que hay de la universidad, ¿entiendes?
pero no se explica por qué también en el problema metieron a los representantes al gobierno estudiantil, ¿entiendes? Entonces es como que tú vayas al TCJ y digas, no, mira, o sea, no queremos que nos permitan realizar nuestro gremio de representación ante el gobierno, ¿entiendes? Y es por ese caso que no se han podido renovar los cuadros y muchos de nuestros compañeros se graduaron y ya no están en los cargos que deberían estar, en el caso del Consejo de Mecánica, en el Consejo de Ingeniería Industrial, en el mismo Consejo Directivo, dada la situación que hay una orden de CJ para entonces de haber suspendido las elecciones. Claro, ellos respondieron recientemente exhortando a la universidad que realizara las elecciones bajo ciertos parámetros, lo cual es bien cierto, la universidad no ha cumplido con ello, pero cabe decir de que no era necesario de que esos compañeros que tuvieran ese comité metieran en el rollo la representación gremial de estudiantes, ¿entiendes? Cosa que también creo que no, o sea, a mi punto de vista es un exabrupto, ¿entiendes? O sea, yo no puedo ir al máximo ente que imparte justicia y decir, no, mira, elimina la representación gremial del gobierno de mi universidad, ¿entiendes? Es que decir, oye, mira, no, bueno, está bien, vamos a dar debate con el nivel de proporción de los demás, pero en el gobierno somos un gremio definido, ¿entiendes? Por estudiante, si tú te postulas, yo voto por ti, los administrativos no van a votar por ti, los profesores no van a votar por ti, ¿entiendes? Entonces considero que también eso fue un error al llevar, o sea, específico esa parte de ese documento para allá y no se puede renovar esos espacios y hoy por hoy, o sea, hay déficit en los departamentos. La situación de que no está esa representación estudiantil por esa cláusula que se puso en ese momento. Eso no estaba al tanto. Gracias, Raúl. Quiero aprovechar, recordar nuevamente, porque de repente cuando comencé a hablar, y entonces como los muchachos estaban opinando, entonces cuando esté esta grabación disponible para todos, sin excepción, dicen, estamos hablando, pero de qué, recuerdo nuevamente que estamos buscando la manera de crear una normativa que nosotros como estudiantes estemos organizados de verdad y que esté duradera cuando ya no estemos nosotros. Eso es lo que queremos. Voy a aprovechar rápido para leer otras pautas, solamente las leo, ¿no? Y después ustedes darán su opinión. Los otros estudiantes deben estar gerenciados por los mismos estudiantes, es lógico, en el cual sea accesible para la comunidad estudiantil y uno de varios roles sería difundir, ¿no? O sea, ahí yo coloqué varios avisos en todos los centros de copiado indicándoles, porque no los conozco, a los ciertos grupos que diferentemente, no estoy señalando a ninguno de ustedes, pero existen. No, vamos a quitar esto de aquí, vamos a quitar esto, porque no. Entonces, ¿cuál es el problema de que se difunda la información, de que haya acceso a esa información? Indiferentemente, es igual como toda la ley. Si tú vas preso, aunque no hayas leído la ley, vas preso. Pero es importante igualito buscar la manera de que esa información cada día esté más accesible, crear alguna página nuevamente o renovarla, no sé. Tenemos que buscarle nosotros organizarlo. Porque el fin primordial, recuerdo nuevamente, es organización en conjunto por el bien común. Continúo. Realizar un listado de cada edificación de sugerencias, recomendaciones y también reclamos, indicando su problemática y cuáles serían sus posibles soluciones rápidas, porque hay cosas que se pueden solucionar rápidas. No hace falta que busquemos un técnico en electricidad. Yo conozco varios estudiantes acá que tienen conocimientos básicos en el área de electricidad, no de que hagan una instalación de cualquier torre eléctrica y de distribución. No estamos hablando de eso. Hasta donde nosotros como estudiantes que tenemos conocimiento y podemos entre todos, mira, yo sé de matemáticas, no, yo sé de construcción, no, yo sé de canalizaciones, y entre todos podemos buscar la manera, pero entiendo que a veces cuesta porque hay gente que trabaja. El otro, faltan dos solamente, porque lo demás se tratará en otra situación. Un centro de estudiantes en conjunto con algún departamento, puede ser así, pueden organizar campeonatos internos de ajedrez. ¿Desde cuándo aquí se ha hecho un campeonato de ajedrez? ¿Cómo tú haces que la gente se integre a ti o más a la comunidad si no hay actividades de ese tipo? No las hay.
sea, el rugby, futbolito. Yo no estoy en contra del deporte, forma parte, pero todavía falta. Todavía falta. Ellos tienen su grupo y ellos hacen sus campeonatos. No, claro, pero todavía falta, me refiero, de que, por ejemplo, tú imaginas que cada sección, suponiendo que lo haga, tenga una representación de X en el área cualquiera y se haga un campeonato interno acá, se vería el entusiasmo. Se vería el entusiasmo, porque cuando a ti te gusta un deporte o una actividad, tú dices, vamos a echarle gol. Entonces tú dices, el campeón de tal grupo, mira cómo se acababa, me han dicho que bueno. Pero lo que quiero decir es que buscar actividades o crear esas actividades en conjunto con cualquier departamento. Y si nadie nos quiere dar apoyo, bueno, comenzamos poco a poco nosotros solos. Así como yo comencé. Ahora, deletreo de palabras. Cuando yo uno a Luis Clermont en estos días, sin ánimo de sentirte ofendido, Clermont, pero es la realidad, cosas tan sencillas de letrar una palabra, hay que leer. No solamente el periódico para informarse, cualquier tipo del libro, indiferentemente de la perspectiva que tenga el libro. Pero la lectura es importante. No, porque aquí estamos estudiando ingeniería. Entonces tú como ingeniero no sabes ni siquiera hablar ni redactar un documento sencillo. Continúo. Otra de las actividades podría ser ciencia y tecnología. Hay algunas que sería la parte de robótica, pero también podemos organizar otras iniciativas de matemática, de física. De matemática y física no solamente cuando un preparador presenta una prueba, sí, quedaste, ya, está listo. No, un campeonato, pero no para humillar a nadie, sino para ver cómo es el nivel de nosotros mismos los estudiantes. ¿Y por qué no? Se puede crear ese campeonato más adelante, porque ahorita sería mentir entre todas las UNESCO. ¿Por qué no? Sería buenísimo. Igual como la voz inédita, ¿no? Voz inédita, que eso no creo que es lo único que se hace así a nivel de toda la UNESCO. Ya va, con esto culmino. ¿Por qué los supuestos centros de estudiantes y muchos más los que están del lado de la rectora? Ojo, no estoy señalando a nadie, no estoy señalando a nadie, pero todos sabemos, no, de verdad,